Buenas tardes, yo soy Pedro Francisco Domínguez, mi compañero es Isaac Vera Romero, ambos somos del curso de matemática Hola. eh, en UTEC, curso de matemática 2020, segundo ciclo. Yo, en mi parte de este video, yo voy a explicar cómo obtener el jacobiano en 3 dimensiones para coordenadas cilíndricas y esféricas, y mi compañero va. Y, y yo voy a explicar el segundo ejercicio, el cual consiste en hallar el centro de masa y los momentos de la inercia para una lámina en forma de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales para la distancia de longitud A. De acuerdo, muchas gracias. Empezamos. ¿Qué es un jacobiano? Esto lo que ven es un jacobiano, no es nada del otro mundo, lo único que es una matriz de 3 variables x, y, z, la cual nos permite o nos ayuda a poder integrar una función de 3 variables con respecto a las sustituciones que hagamos de x, y, z. Lo que vamos a hacer hoy es calcular el jacobiano de coordenadas esféricas, como lo pueden ver a continuación. Y como les expliqué, un jacobiano es una matriz de 3 variables en donde vamos a hacer todas estas operaciones para obtener un solo valor. Acá podemos ver cómo se representaría en una función de 3 integrales. En coordenadas cilíndricas es similar. Tenemos x, y, z, en donde luego vamos a proceder a calcular sus derivadas, y son sus derivadas las que vamos a meter dentro de una matriz. Es SR el que vamos a poner aquí al momento de querer calcular nuestras integrales. Pero ahora sí vamos a ver qué es un jacobiano. Ven aquí dos zonas, una verde y una azul. En esta zona verde tenemos un punto ubicado en U1 y B1. Este punto, a través de una transformación T, va a ir de este plano U y V a otro plano X y Y. Esta transformación es de dos vías. Puede transformar del plano izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo. Entonces, lo anterior puede ser representado por transformación de un punto UV a otro punto X y Y, en donde también puede ser mostrado de esta forma aquí, en donde X va a depender de dos valores, U y V, al igual que Y. Y ahora veamos el siguiente ejemplo. Nosotros vemos aquí un área verde. Esta área verde consta con 4 bordes, S1, 2, 3 y 4. Nosotros vamos a decir que X va a depender de U cuadrado menos V cuadrado e Y de 2 veces U por V. Y vamos a dar estos límites que vemos aquí, de 0 a 1 y de 0 a 1 para B también. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que esta zona verde de acá pueda ser representable en X y Y? Lo que hacemos es reemplazar valores. Tomamos el borde y decimos que V en este borde S1 va a valer 0 y que U va a valer de 0 a 1. X va a valer U cuadrado, porque V vale 0, y 0 al cuadrado como sabemos es 0, y cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, entonces Y va a ser 0 también. Ahora, este valor X igual a U cuadrado, Y igual a 0, lo podemos representar en el plano X y Y. Nosotros vamos a decir que Y para el borde inferior del cuadrado verde va a ser 0 y para el X va a valer de 0 a 1, en donde 0 al cuadrado es 0 y 1 cuadrado es 1, y por lo tanto todos los valores de 0 a 1 en X va a representar el borde inferior del cuadrado verde. Y ahora quiero dejar en claro esto. Cada borde del cuadrado verde va a representar un borde de esta zona azul en XY. Por ejemplo, dijimos que S1 representaba este borde en XY. S2
cuando reemplacemos los puntos, como hicimos anteriormente, va a representar este borde de acá en XY. El S3 en el cuadrado verde, este borde de aquí, y finalmente S4. Nosotros vamos a decir que para el borde inferior de este cuadrado verde, ese borde va a representar este borde de aquí. De igual manera, aquí, en este borde vertical izquierdo, tenemos que lo que cambia va a ser V. Y este borde va a representar este borde de acá, a través de una transformación que no les he dicho. Esto puede representarse de esta manera, como una sola función. Entonces, teniendo esta función que vemos aquí arriba, vamos a tomar un punto donde varía U. Por ejemplo, el que vemos aquí. Si yo tomo este punto, que podría ser un punto final, y lo restara con este punto, que se encontraba en un 0, V0, lo que voy a obtener va a ser un vector, el vector A, que se va a representar de esta manera. De igual manera, si yo varío V, voy a obtener otro vector B, que se va a representar de esta manera, obteniendo así dos vectores dentro del plano XY. Ahora, teniendo los dos vectores A y B, yo lo que voy a proceder a hacer es calcular una derivada dentro del plano U y V y luego multiplicar la diferencial de U o de V por tal derivada, que geométricamente conocemos que es una tangente. Ahora, lo que quiero decir con esto es que cuando yo haga esto de aquí, yo voy a obtener dos vectores. Uno tangente al borde de aquí abajo y otro tangente al borde de aquí a la izquierda. Lo que ocurre es que cuando yo tenga estos dos vectores de acá y este de vector A y B, si yo calculara el área, supongamos, del paralelogramo de ambos, voy a obtener un resultado similar. Y ese es el concepto en donde ya es el jacobiano. Yo voy a calcular el área del paralelogramo de estos dos vectores que se encuentran en el plano V y U y V. Voy a calcular su módulo absoluto porque esa es la representación del área de ese paralelogramo. Y cuando llegue a eso, voy a poder dejar afuera el delta de U y el delta de 1. ¿Qué es RU y qué es RV? RU, en este caso, va a representar la tangente para el borde inferior de este gráfico azul. Y RV va a representar la tangente del borde de la izquierda. Eso matemáticamente lo puedo expresar como una derivada con respecto a U y con respecto a V. Y sabiendo eso, yo puedo entonces calcular su multiplicación por cruz, la cual es una matriz y que al momento de calcular me va a dar este resultado de aquí. Entonces, yo lo que podría hacer para poder calcular varias áreas sería hacer uso de las sumatorias infinitas o integrales, en donde yo voy a tomar valores de U y valores de V muy pequeños, ¿de acuerdo? Y que al momento de sumar, que se va a aproximar de manera muy, muy cercana a el área dentro de X y Y de este pedazo. ¿Qué pasa si yo tengo tres variables? Al igual que con dos variables, vamos a seguir la hipótesis anterior y vamos a decir que Z va a depender de U, V y ahora vamos a incluir W. Podemos ver aquí que X va a depender de un valor ρ, un valor omega y un valor θ. En las coordenadas esféricas podemos ver claramente por qué esto se da así. Si nosotros tenemos una distancia ρ y calculáramos su seno de θ, vamos a obtener la imagen que está acá. Esta recta R va a representar P seno de omega. Y si a esta recta que vemos acá le calculamos el coseno de θ, si multiplicamos R por su coseno de θ, vamos a obtener en estas coordenadas el valor de X, y si calculáramos el seno de θ, su Y, en donde nos deja finalmente con Z, pero Z va a ser ρ multiplicado por su coseno de θ. Como podemos ver acá,
y nos deja con estos tres valores. Igualmente con las coordenadas cilíndricas, yo voy a obtener un R, el cual puede ser representado en X como R coseno de teta, Y como R seno de teta, y para su valor Z en tres dimensiones, simplemente tomo el mismo Z. Ahora continuamos con la pregunta 2, la cual nos solicita hallar el centro de masa y el momento de inercia para una lámina en la forma de un triángulo isósceles, cuyos lados iguales van a ser de longitud A. Y también nos dice si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de la distancia del vértice opuesto a la hipotenusa. Como bien se sabe, el centro de masa es una coordenada prácticamente. Entonces, para el eje X vamos a necesitar el centro de masa respecto a Y sobre la masa de la lámina. Y para la coordenada Y va a ser el momento de masa respecto a X sobre la masa de la lámina. Imaginemos una región cualquiera, una lámina denominada D, la cual tiene un punto. Y nuestra misión es determinar cómo va a ser o qué función le vamos a dar eh, a la densidad. Como bien sabemos, la densidad es igual a masa sobre volumen, pero como estamos hablando en dos dimensiones, va a ser masa sobre área. Y esto, a pasar a multiplicar el área, va a ser igual a, va a ser masa es igual a densidad por el área. Si queremos hallar el área de este cuadradito, como es prácticamente un rectángulo, va a ser multiplicarlo, diferencial de x por diferencial de y. Es igual al diferencial del área. Ahora, la masa, aquí vamos a reemplazar simplemente como función a eh, la densidad por el diferencial del área. Y como estamos hablando de regiones pequeñas, o sea, esta no es la única región, van a haber varias regiones pequeñitas. Entonces, vamos a hablar de diferencial de la masa es igual a la densidad, la función densidad, por el diferencial del área. Y esto prácticamente va a hacer que la masa sea igual a la doble integral de la función de la densidad por el diferencial del área. Bueno, aquí seguimos trabajando con la misma región, denominada D, y el punto. Entonces, el momento de la masa respecto a X es igual a la distancia al eje X por la masa. Y el momento de masa respecto a Y es igual a la distancia al eje Y por la masa. La diferencial del momento de masa respecto a X va a ser igual a Y por el diferencial de masa. Ahora, ¿por qué Y? Porque aquí no dice distancia al eje X. Entonces, la distancia del punto al eje X nos da un valor de Y. Y esto nos resultaría el momento de la masa respecto a X, doble diferencial de Y por eh, la densidad y por el diferencial del área. Lo mismo sucedería con con el momento respecto, con el momento de la masa respecto al eje Y. Y también nos va a dar una doble integral. Una doble integral de X por la densidad por la diferencial del área. Bueno, sabiendo todo eso, procederemos a resolver el ejercicio. El primer paso que vamos a hacer es definir la función densidad. Como nos dice que es el punto origen, cualquier punto es proporcional al cuadrado de la distancia desde el vértice opuesto a la hipotenusa, o sea, a ese vértice opuesto es la coordenada de origen. Tomamos cualquier punto, esto sería correcto, ¿sí? Entonces, esto sería un valor de X y esto sería un valor de Y. Este es el punto cualquiera que tomamos, la hipotenusa, esto sería Y. Entonces, aquí claramente se formaría un triángulo rectángulo, esto sería la hipotenusa. Y esta hipotenusa del otro triángulo eh, nos daría X al cuadrado más Y al cuadrado. Disculpen la mala ortografía. Eso sería la distancia. Pero nos dicen que es el cuadrado de la distancia. Entonces, lo elevas al cuadrado y se elimina raíz. Y nos quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado. Y el K, porque nos dice que es proporcional.
La masa sería igual a la integral definida de 0 a, la integral definida de 0 a menos x, por la función de densidad, por la diferencial del área. Ahora, al resolver la integral es un poco largo, ¿sí? Como que pueden ver los pasos, se va a pasar, no voy a explicar el detalle porque si no me tomaría un montón de tiempo. Y en total tendríamos una masa de 1/6 por K, que es la proporcionalidad, por A la cuarta. Como ya aquí ya sabemos la fórmula, es doble integral de Y por la función por la diferencial del área. Igualito para el otro momento. Al tener ya la masa, los momentos respecto a X, los momentos de la masa respecto a X y el momento de la masa respecto a Y, ya podemos eh, hallar el centro de la masa. Y nos resultaría que el eje X, que la coordenada X va a ser igual a 2A sobre 5. Lo mismo sucedería con la coordenada Y. Ahora nos piden los momentos de la inercia. Entonces, es prácticamente casi igual que los momentos de la masa, con la diferencia de que aquí el Y y el X se elevan al cuadrado. ¿Cómo así? O sea, eh, ¿cómo hallamos el momento de la inercia? El momento de la inercia también denominado como el segundo momento de la masa. Un segundo momento es prácticamente una distancia respecto al eje de giro por cualquier magnitud física. En este caso va a ser la masa. La inercia es considerada también la oposición a que un cuerpo gire respecto a un eje. Entonces, el momento de la inercia respecto al eje X va a ser la distancia al eje X elevado al cuadrado por la masa. Y lo mismo para el momento de la inercia del eje Y respecto al eje Y. Va a ser la distancia al eje Y al cuadrado por la masa. La distancia al eje X va a ser Y, como aquí pueden notar. Entonces va a ser Y al cuadrado por la masa. Y al cuadrado por M. Y claro, como estamos trabajando con pequeñas áreas, van a haber un montón de ellas, por así decirlo. Estamos trabajando con diferenciales, por el diferencial del área. Sí, listo. Como estamos trabajando aquí con diferenciales, va a ser el momento de inercia del eje X, va a ser doble integral de Y al cuadrado por la densidad o la función de densidad por el diferencial del área. Y todo este mismo procedimiento va a ser igualito para el momento de la inercia respecto al eje Y. Ya. Ahora, como ya hemos obtenido las fórmulas de cómo hallar el momento de la inercia respecto al eje X y respecto al eje Y, simplemente procedemos a reemplazar y a resolver las integrales. Aquí, como pueden ver, simplemente reemplazamos la función de densidad por la diferencial del área, que es la diferencial de Y sobre X. Lo resolvemos todo y prácticamente me resultaría el momento de inercia respecto al eje X, 7A a la sexta sobre 180 por la proporcionalidad o la constante, que es A. Y lo mismo para el momento de inercia respecto al eje Y. X al cuadrado por la función de densidad por la diferencial del área, que sería X al cuadrado por K por X al cuadrado más Y al cuadrado por diferencial de Y y diferencial de X. Resuelvo y me resultaría el momento de la inercia respecto al eje Y es 7A a la sexta sobre 180 por la proporcionalidad o constante. Me piden también hallar el momento de la inercia respecto al origen. La inercia respecto al origen es igual a la inercia, el momento de la inercia respecto al eje X más el momento de la inercia respecto al eje Y. Y en total me resultaría 7A a la sexta sobre 90 por la constante o proporcionalidad. Así tendríamos las respuestas a lo que nos solicitan. Ahora sí, eso sería todo. Hemos terminado de resolver todos los ejercicios. Y solo me queda decir gracias. Y Igualmente, muchas gracias. hasta la próxima.